El panorama que dejaron las urnas en las elecciones del pasado diciembre aún sigue generando incertidumbre sobre quién asumirá el gobierno, mientras son muchos los temas sanitarios que están encima de la mesa y que no puede solventar un ministro en funciones. Para hacer un repaso de todos ellos, contamos hoy con Pilar Navarro, responsable federal de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos UGT. Pilar, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues el defensor del pueblo en su momento dio carpetazo a la demanda que pusisteis contra el decreto de gestión clínica y contra el decreto de prescripción enfermera. Sin embargo, habéis recurrido al Tribunal Supremo y están admitidos al trámite ambos. ¿En qué estado están ahora mismo y un poco cuáles son vuestras reivindicaciones al respecto? Bueno, cuando nosotros pusimos la primera queja al defensor del pueblo era porque estaban hablando con foros profesionales que consideramos que no tienen la capacidad de negociar, y la defensora del pueblo nos dijo que, bueno, que el Ministerio podía hablar con los interlocutores que quisiera, siempre y cuando no negociara. Posteriormente, cuando ya salieron los dos textos, volvimos a recurrir, dando justificación de que efectivamente estaban negociados, y la defensora del pueblo lo que hizo fue pedirle al Ministerio que argumentara qué era lo que había hecho con esos dos textos. Como a continuación el Ministerio la contestación que dio no correspondía con la realidad, lo que hicimos fue recurrirlos directamente para que, bueno, pues sea un tercero el que diga quién es el que tiene razón en relación a las demandas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, un poco a la espera, ¿no?, de sí, ver cómo se solventa todo esto, ¿no? ¿Qué opinión nos ha merecido, por ejemplo, el tema de la gestión clínica, que ahora mismo está un poco en stand-by, ¿no? No se sabe muy bien qué va a pasar porque el gobierno está en funciones, todavía no ha llegado a buen puerto. Bueno, la gestión clínica es que tiene muchas fórmulas y no todas son iguales ni todas influyen como lo hacen los textos diferentes que existen por las comunidades autónomas. Lo que está claro es que pueden inducir a la privatización de los servicios dentro de los hospitales, y en ese sentido nosotros consideramos que una cosa es gestión clínica de un servicio como fórmula organizativa y otra cosa muy diferente es querer gestionar el presupuesto, querer gestionar el personal, querer repartir incentivos y querer dar retribuciones complementarias. En ese sentido nosotros decimos que lo que se está interviniendo es en una privatización encubierta de los servicios, y por eso es la demanda que nosotros hemos interpuesto en el Tribunal Supremo para que se valore cuál es la realidad del texto que nos están ofreciendo, porque no ha habido posibilidad de negociarlo. O sea, ha sido un texto con el que nos hemos encontrado, nos lo presentaron en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud, que es un órgano de participación y asesoramiento al Ministerio, y lógicamente nosotros allí pusimos nuestra queja, y en las siguientes reuniones donde se siguió tratando el mismo texto, bueno, pues hubo un pronunciamiento de las organizaciones más representativas en las que nos salimos de esa reunión para poner nuestra propuesta firmemente de que no estábamos de acuerdo cómo se estaban llevando a cabo las cosas. Y en esa tesitura de no estar de acuerdo cómo se están llevando a cabo las cosas están las negociaciones que se han producido con el Foro de la Profesión Médica, y encima del Foro de la Profesión Médica recientemente acudían movilizaciones porque no estaba de acuerdo tampoco con lo que se había logrado, ¿no?, con los acuerdos que se firmaron con el Gobierno. ¿Qué opinión os merecieron esta postura de movilizaciones y de cambio de alguna forma de...? Hombre, a nosotros nos parece que en un principio que parecía que podía ser algo de diálogo desde la profesión médica con el Ministerio, que bueno, que podía ser mera consulta de temas, nos pareció que después tenía niveles muy superiores de lo que se pretendía. Entonces, los foros de la profesión, tanto médico como enfermera, bueno, pues saben que están usurpando un ámbito que no les corresponde, porque los únicos que tenemos capacidad de negociar en nuestro país somos las organizaciones sindicales, resultado de unas elecciones de los trabajadores que nos dan su voluntad para poder ejercer ese derecho, y ellos saben que han ido más allá de lo que podían. La realidad es que los foros yo creo que se han encontrado en una situación complicada, y es que
En la Moncloa se hace a bombo y platillo la presentación de los foros profesionales, se habla de documentos que están trabajando y que quieren negociar, y lógicamente nosotros desde el primer momento hemos dicho que no, sobre todo porque el ámbito de negociación era el que estaba sufriendo las consecuencias de todas estas reuniones que estaban teniendo con agentes que no corresponden. Y todo esto imagino que habrá de alguna forma lastrado también las relaciones que habéis tenido durante estos años con el Ministerio hoy en funciones. Bueno, con el Ministerio yo siempre lo he dicho, no sé si se recordará, siempre he dicho que el ámbito de negociación era un ámbito absolutamente frágil, que era un tiempo de entretenimiento precisamente para que no pudiéramos utilizar que con nosotros no se hablaba y se hablaba con los foros profesionales, y la realidad es que ahora mismo con un gobierno en funciones no tenemos prácticamente nada hecho positivo de todo lo que hemos venido trabajando, que no ha sido poco. Lo que no está en el cajón está recurrido, y lo que podía haber salido, bueno, pues como estudio, como análisis, como evaluación de las cosas, el observatorio, los grupos de trabajo que hicimos, pues lógicamente tampoco han servido para nada. Bien, es verdad que al ministro no le conocemos, o sea, ha sido el ministro etéreo que no hemos visto en toda la legislatura, que no se ha dignado a recibirnos en ningún momento, ni ha venido a saludarnos en ningún momento tampoco, ni siquiera en las reuniones de participación, con lo cual eso demuestra la poca voluntad que ha tenido para dar, pues como si dijéramos, un poquito de protagonismo a lo que es la negociación colectiva en el Sistema Nacional de Salud, habiendo ocurrido cosas tan importantes como los recortes que se han producido para los trabajadores y para los ciudadanos, los recortes en plantillas para los profesionales sanitarios, que es alrededor de 28.000 y no hemos recuperado todavía a nadie, y todo el tema retributivo que sin lugar a dudas ha repercutido mucho en las nóminas de los empleados públicos, con lo cual ha sido una legislatura pues muy penosa, muy triste, con mucho trabajo y con muy poco resultado por falta de voluntad política. Has comentado esa situación de precariedad, ¿no?, que ha aumentado en los últimos años. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Hay algún viso de que se pueda ir mejorando? Pues, por ejemplo, con la tasa de reposición, que se ha aprobado la tasa de reposición de 100%. ¿Cómo veis ahora mismo la situación? Hombre, la tasa de reposición para poder recuperar el 100% es muy interesante y además puede producir efectos positivos, pero el problema que hay es que venimos de unos recortes muy importantes. Entonces, el que la tasa de reposición pueda ser al 100%, pues no vamos a recuperar lo que hemos perdido. Y además se viene añadiendo todo el tema de las jubilaciones, que las jubilaciones son plazas que se amortizan, y nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una edad alta en los profesionales, con lo cual, si juntamos los dos efectos, pues nos podemos encontrar con situaciones muy complicadas y de mucho problema en todo el Sistema Nacional de Salud. De hecho, lo estamos viendo, el aumento de las listas de espera. La Comunidad de Madrid ya reconoce que está por encima de lo que ellos venían diciendo, y bueno, pues la ciudadanía está sufriendo unas repercusiones importantes. El tema de los recortes en medicamentos. Hay familias que siguen sin poder comprar los medicamentos, por mucho que se esté diciendo que la economía está dinamizada. Está dinamizada para unos ámbitos en lo macro, pero lo que es el día a día y las necesidades de las personas, ahí no estamos viendo que la economía esté llegando a resolver los problemas que existen. ¿Qué tareas se han quedado, digamos, en el cajón después de todos estos años de trabajo? Pues se han quedado los 4 grupos que habíamos constituido en el observatorio, el tema de retribuciones, porque lo que nos hemos encontrado es que las transferencias sanitarias han producido unas distorsiones en las retribuciones muy importantes. Por lo mismo, por el mismo trabajo, hay comunidades autónomas que se está cobrando más, y además cantidades que no son baladíes. Nosotros tenemos un estudio de retribuciones desde el año 2004 y nos encontramos que hay comunidades autónomas que pueden tener hasta 4.000 euros de diferencia en las nóminas, ¿no? Entonces queríamos hacer un estudio de ver, bueno, cómo eso se puede paliar y cómo se puede modificar para que
las retribuciones sean más o menos homogéneas, quitando después que las complementarias y cada comunidad autónoma puede hacer algún reconocimiento extra, ¿no? Tenemos el de la gestión clínica, que era otro, porque además ahí el Ministerio, nosotros le pedimos datos para que pudiéramos estudiar, el Ministerio no tiene datos de cuáles son las comunidades autónomas, qué modelos de gestión clínica tienen y cuáles son los efectos que han producido, o sea que resulta que hacemos iniciativas sin ningún control, y digo sin control porque no se han analizado a lo largo del tiempo, no sabemos qué es lo que pasa en los servicios de salud y bueno, pues no hay datos, con lo cual tendríamos que empezar de nuevo, no sabemos de qué podríamos partir, ¿no? Después tenemos otro tema que es el tema de la jornada laboral. La jornada laboral también está modificada en algunas comunidades autónomas y luego tenemos todo el tema de las cualificaciones de los profesionales, que entendemos que en estos momentos pues es absolutamente necesario saber en qué situación se está, porque bueno, han sido reivindicaciones de elecciones sindicales, todo el tema del reconocimiento de las gerocultoras, todo el tema del reconocimiento de los técnicos superiores sanitarios, todo el tema de los reconocimientos de las auxiliares de enfermería, que bueno, está sobrepasada la cualificación, están trabajando de una manera muy diferente porque el trabajo en el ámbito sanitario ha cambiado mucho y nosotros queremos que se reconozca todo eso que se está haciendo, que se tiene conocimiento, que se está haciendo positivamente, que se sabe hacer y queremos que se reconozcan las nóminas, porque en las nóminas ese reconocimiento no existe, los salarios están de esa manera porque no se reconoce la realidad del mundo del trabajo en estos momentos, con lo cual son 4 grupos de trabajo que nos han quedado ahí que no vamos a poder saber en realidad qué es lo que ocurre. Tenemos también la otra parte de facultativos, de médicos que están mucho, hay algunos en esas mismas circunstancias. Entonces, bueno, pensamos que las iniciativas que se han hecho con el tema de la troncalidad, con el tema de las áreas de gestión, de las áreas de capacitación específica, todo eso tiene que tener una base lógica, de sentido común, de todo lo que está ocurriendo y haber analizado de todo lo que hemos hecho hasta ahora. El MIR era el método mejor de formación para los médicos, pero bueno, las cosas han cambiado y a lo mejor tenemos que hacer algún análisis en relación a eso para ver cómo se puede modificar o cómo se puede adaptar al mundo del trabajo en estos momentos. Una de las cuestiones que has mencionado del grupo de trabajo del observatorio es esa diferencia en las retribuciones. Cuando comentas con los partidos políticos, ahora recientemente que además tuvimos varios debates con el tema de las elecciones generales, ellos comentan que es imposible hacer nada a nivel nacional, que eso está delegado a las comunidades autónomas. Parece que esto es como el eterno ciclo, ¿no? ¿Es posible realmente hacer algo y establecer unos criterios uniformes, aparte de esos complementos que sí que comentabas que se pueden establecer desde las comunidades autónomas? Nosotros hemos estado siempre en contra de ese posicionamiento. Nosotros entendemos que la política sanitaria la hace el Estado y la gestión la hacen las comunidades autónomas. Lógicamente, si el Estado, las retribuciones básicas son del Estado y reconocen lo que hace cada uno en su puesto de trabajo, eso no es ni más ni menos que el tener voluntad de querer ordenar y vertebrar el Sistema Nacional de Salud. Y eso es lo que no hemos encontrado positivamente prácticamente en los últimos 20 años. Las transferencias sanitarias han producido beneficios, pero han producido problemas de falta de identificación de las dificultades porque las comunidades autónomas tampoco lo han hecho. Y el ciudadano, nuestro Sistema Nacional de Salud, es de referencia para todos y allá donde no te puedan dar lo que necesites tendrán que dártelo donde lo tengan. Y eso es lo que está produciendo problemas importantes pues en los desplazamientos de una comunidad a otra. Nos hemos encontrado con situaciones surrealistas de que la ambulancia llega al término municipal de la comunidad y dice que para pasar a la otra alguien le tiene que pagar, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que en realidad no pueden existir porque es que el sistema no es así y entonces quien lo quiera utilizar para que sea así está utilizándolo mal. Con lo cual, yo creo que la sanidad, la educación son pilares del estado del bienestar.
los ciudadanos de nuestro país pagamos nuestros impuestos, está pagado por presupuestos generales del Estado la sanidad, que no es gratuita. Yo cuando oigo y dicen que la sanidad es gratuita, a mí se me ponen los pelos erizados porque no es gratuita, cada uno con nuestros impuestos estamos pagando la parte que nos corresponde solidariamente con el sistema, con lo cual los políticos, los que lleguen, porque no sé si serán estos o serán otros, lógicamente es uno de los temas que nosotros volveremos a poner encima de la mesa para que se resuelvan todas las cuestiones que son básicas y que son fundamentales tanto para trabajadores como para ciudadanos. Has mencionado antes el tema del Real Decreto también de troncalidad, otro tema que también tenéis en manos de la justicia. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Pues está admitido a trámite, pero todavía no nos han dado ninguna comunicación. Sabemos que hay más organizaciones que lo han impugnado, todos por diferentes motivos, con lo cual me imagino que la justicia estará ahí estudiando y estará viendo cómo lo puede poner en marcha o cuántos son los juicios que se tengan que desarrollar. Siempre y cuando hay materias impugnadas que son iguales por parte de muchos, normalmente se centra solamente en un recurso. Cuando hay diferentes posturas, pues lógicamente mirarán para ver cuál es la situación más fácil. ¿Vuestra postura en concreto respecto a este tema, cuál era vuestra...? La falta de negociación. Fue otro de los reales decretos que nos lo presentaron encima de la mesa con un texto ya hecho y además sin posibilidad de poder negociar, porque una cosa es negociar y otra cosa es hacer alegaciones. Yo, por ser organización mayoritaria, cuando el documento sale a información pública, yo hago todas las alegaciones que hago al texto, pero el Ministerio se reserva el derecho de cogerlas o no cogerlas. En una negociación es yo te pongo, tú me das, yo te doy, y eso es lo que no se ha producido en esta legislatura en ningún momento. Un poco de cara ya a ese posible futuro nuevo ministro o ministra, que no sabemos tampoco cuándo habrá, ¿qué le pediríais? Pues yo le pediría, en primer lugar, diálogo y negociación, y en segundo lugar, recuperar todo lo perdido. Hay cosas que han producido efectos muy perversos y que tenemos que recuperarlo para empezar a andar en un nuevo tiempo. Entonces, esa sería nuestra máxima aspiración, de que todo lo que se ha estropeado, entre comillas, vuelva a estar como estaba y a partir de ahí empezar a construir en positivo, que nos queda mucho por hacer y queda mucho por preservar, porque cualquier iniciativa de las que se han tomado, lógicamente ha producido el que el sistema ya no es igual. Ahora tenemos un sistema mixto y nosotros defendemos un sistema universal y público para todos, desde una perspectiva de la gestión y de la provisión y en igualdad de trato, que en estos momentos tampoco lo tenemos. Con lo cual la universalidad es fundamental porque bueno, hay efectos muy nocivos para muchos ciudadanos y creemos que eso en nuestro sistema lo daba y tiene capacidad de poder seguir dándolo. Y también tendríamos que mirar la financiación que tiene el sistema porque bueno, hay que tener voluntad y hay que priorizar cuestiones que es verdad que le falta un poquito de dinero, pero que se puede hacer perfectamente. Lo único que hay que hacer es priorizar lo que queremos de verdad añadir a lo que tenemos. Pues Pilar Navarro, esperemos que pronto podáis empezar a poner esa primera piedra en toda la construcción, esa nueva construcción que hay que hacer. Muchas gracias por haber estado en Salud TV. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar lo que nosotros defendemos, porque no tenemos siempre esa facilidad en todos los ámbitos en los que trabajamos. Muchas gracias. Pilar. Gracias.